La cumbre semestral del Mercosur, que en otras oportunidades pasó desapercibida, sin grandes novedades, esta vez dejó anuncios concretos y relevantes. El miércoles, en la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur, el canciller Francisco Bustillo comunicó a sus pares que Uruguay comenzará contactos con terceros países para negociar acuerdos comerciales por fuera del bloque. La Cancillería basó su decisión en que la resolución 32/00, la que establece que todos los socios deben avalar las negociaciones comerciales de los demás, no está en vigor, ya que nunca fue aprobada por los respectivos parlamentos de los países miembros. Ayer, en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou ratificó ese anuncio. Uruguay hace 30 años tomó una decisión y no ha variado. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado. Y vamos a respetar el ordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, es que ayer nuestro canciller, conjuntamente con la ministra de Economía, en lo que se trata de una zona de libre comercio y una unión aduanera imperfectos, hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. La postura de Uruguay volvió a molestar a Argentina, como ya había ocurrido en la cumbre anterior, la del mes de marzo, la que se desarrolló para conmemorar los 30 años del Tratado de Asunción. Solos alimentaremos el espejismo de una vana prosperidad. Unidos podemos consolidar un Mercosur creativo que avanza de la mano de sus pueblos y no se corta solo, imponiendo visiones unilaterales. Como diría, siempre lo menciono, nuestro querido Papa Francisco, tenemos que ser artesanos de la concordia, tenemos que sembrar el bien, tenemos que ser profetas de la esperanza. En ese espíritu, la Argentina reafirma una vez más que nadie se salva solo y que un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de su estrategia de integración. ¿Qué va a pasar con el Mercosur a partir de ahora? Ese es el tema. Les propongo que lo analicemos con 4 expertos en integración regional de los 4 países fundadores del bloque, o sea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Hoy saludando entonces a quienes nos acompañan. Desde Brasil, Sandra Polonia Ríos, economista, directora del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo y socia de Ecostrat Consultores. Profesora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Voy con el segundo saludo para Marisa Bircher, desde Argentina. Ella es licenciada en Comercio Exterior, secretaria para Igualdad de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue secretaria de Comercio Exterior de la Nación y secretaria de Mercados Agroindustriales en el periodo 2015-2019. Marisa, un gusto recibirte. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Saludo también a Fernando Masi, desde Paraguay. Él es máster en Política y Economía Internacional por la Johns Hopkins University de Estados Unidos, miembro investigador del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya. Fernando, un saludo también. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y por último, saludo al anfitrión, al compatriota Nicolás Albertoni, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la University of Southern California, docente e investigador de la Universidad Católica del Uruguay. Nicolás, los oyentes ya te conocen, varias veces hemos estado contigo acá. Buen día. Buen día, Emiliano, y a toda la audiencia.
Bueno, como ustedes ya saben, la idea es una charla lo más flexible y fluida posible. No, esto no es un panel estricto sensu, así que les voy a pedir intervenciones breves, intervenciones que se complementen, que eventualmente interrumpan o que discrepen. Una primera pregunta es muy general. ¿Qué sensación les dejó esta cumbre de ayer y anteayer? Algunos observadores hablaron de un Mercosur resquebrajado, en una situación delicada. ¿Ustedes qué diagnóstico hicieron? ¿Quién empieza? Vamos a Marisa, por ejemplo. Bueno, sí, sí, una sensación rara a priori. Nosotros acá en Argentina tuvimos una particularidad que solo pudimos escuchar al presidente de la Argentina, porque no se transmitió al resto de los presidentes, lo cual fue una clara señal interna. Y más allá de eso, bueno, después yo escuché obviamente las declaraciones del resto de los presidentes que se fueron subiendo por la tarde a internet. Me pareció que cada uno tuvo un mensaje claro, pero no concordante en cuanto al objetivo general del bloque. Así que creo que ahí tenemos mucho para conversar hacia dónde mira cada país, más allá de que seamos un mismo equipo. Sí, eso que mencionabas fue llamativo ayer, ¿no? En estas cumbres la transmisión, por ejemplo, por streaming, suele incluir todo el desarrollo de los discursos. Sin embargo, parece, por lo que ahora se sabe, que antes de que comenzara, Argentina, que tenía la presidencia pro tempore hasta ayer, anunció que solamente emitiría por esa señal, la de la Casa Rosada, el discurso, el que iba a ir primero, el de Alberto Fernández. Eso obligó a los otros países a generar transmisiones alternativas. Cada uno fue dando a conocer el discurso de su presidente, pero en el caso de Uruguay, por ejemplo, cuando llegó el momento de pasar el del presidente de la calle Pou, la emisión tenía defectos, no tenía audio, se lo veía pero no se lo escuchaba, recién al rato apareció el video completo. En fin, una señal de cómo venía quizás el ambiente, ¿no? Seguimos. Sí. Sandra, ¿tú qué evaluación haces? Sí, a mí me parece que, de hecho, la sensación es la misma, una sensación rara. No creo que en mi vida acompañé el Mercosur desde su creación hasta hoy y no me acuerdo de vivir una situación como esta, ¿no? Creo que llegamos a un punto muy delicado, muy complejo, que, bueno, en algún momento vendría, porque de hecho hace algún tiempo que estamos dando vueltas al tema de la Unión Aduanera y de, bueno, Uruguay hace mucho, bueno, desde la 3200, ¿no? Plantea el tema de la negociación unilateral, había el tema de la negociación con Estados Unidos, así que no es un tema nuevo. Quizás nueva es la propuesta de Brasil, que empezó en este gobierno con la idea de reformar el arancel externo común, rebajar los aranceles. Eso es una propuesta que fue planteada por el gobierno Bolsonaro, no estaba ahí antes. Y bueno, como no hay consenso tampoco, estamos con otro tema sobre la mesa. Así que me parece que Brasil y Uruguay establecieron una especie de alianza en favor de la apertura, mayor apertura comercial, que no encuentra respaldo en Argentina. Y bueno, en eso estamos. A ver. Seguimos. Vamos a Paraguay ahora con la primera impresión de Fernando sobre qué dejó esta cumbre, cómo quedó el tratado. Sí, yo también no recuerdo un momento tan crítico del Mercosur. Sí, un momento más crítico ha sido a fines de los años 90 y comienzos de este siglo, cuando las economías de los países más grandes entraron en una crisis económica muy fuerte y eso debilitó mucho al Mercosur. Me acuerdo que he sido partícipe de una reunión justamente en Itamaraty, Río, con los cancilleres para lanzar algunas ideas del relanzamiento del Mercosur. Ese fue el momento más crítico, pero digamos que esto es un poco más que en ese momento de los años 2000, 2001 o 2002. Por cuanto que ya de hace unos años, por un lado, había un estancamiento de la agenda interna del Mercosur,
Y por otro lado, empezaron a cambiar sobre todo yo diría, como dice Sandra, empezó un poco a cambiar la perspectiva de Brasil, ya con el gobierno Temer y luego con el gobierno Bolsonaro, de lo que tradicionalmente era la política exterior comercial del Brasil y de su política exterior en términos de integración, en donde, y su política económica, ¿verdad? En donde plantea un cambio prácticamente radical en términos de la liberalización económica del Brasil, un cambio que, bueno, puede ser discutible o no, pero no sé hasta qué punto es discutido incluso internamente en Brasil en cuanto a las conveniencias de esa liberalización y de esa reducción drástica de aranceles que plantea el Brasil. Hasta tal punto que la Confederación Nacional de Industria del Brasil se ha aliado con su par argentino de manera de hacer lobby para que la Argentina no ceda en este tipo de liberalización comercial muy drástico por parte del Brasil. Por lo tanto, estamos con posiciones bastante dispares, y el Paraguay en particular, si bien es cierto que es la economía más abierta del Mercosur, no tiene problemas, digamos, en cualquier tipo de reducción del arancel externo común, por cuanto a que nosotros, bueno, por esa particularidad de ser una economía muy abierta, pero sí la posición del gobierno paraguayo y creo que del Paraguay en particular es que no nos conviene. Por un lado no nos conviene y tampoco es parte del espíritu del Mercosur hacer las cosas por separado. Uh-huh. Y por último, Nicolás Albertoni, ¿qué sensación sacaste? Sí, sumo a la voz de los colegas de primero la impresión, quizá este es el eslabón un poquito diferente, de que algo va a pasar esta vez. Quizá ingenuamente uno lo plantea, pero que algo sí puede pasar. Veíamos un Mercosur que ha tenido sucesivas crisis en sus 30 años, pero esta vez, por algunos factores que ahora paso a decir, yo creo que está la visión de que algo puede llegar a pasar, que puede ser del formato de que un país efectivamente avanza en negociaciones bilaterales, de que dos países también, en fin, pero puede ir por ahí en estos 6 meses de ventana de que algo puede pasar esta vez. Se da otro elemento que yo creo que explica el primero, que es la sincronización inversa que se da en términos geopolíticos esta vez, que pocas veces hemos visto una sincronización entre un grande y un pequeño, y entre un grande y un pequeño también en la visión opuesta. Históricamente habíamos visto un Brasil y Argentina más alineados en las grandes líneas de hacia dónde debía ir el bloque, pero esta vez, de forma interesante, vemos a un Brasil bastante alineado con la visión de Uruguay, y a una Argentina, no necesariamente alineado, Paraguay y Argentina, pero con una visión bastante común de hacia dónde por lo menos debería ir el bloque en lo inmediato. Y el último punto, yo creo que explica el por qué esta vez puede pasar algo, es que las crisis internas del pasado del bloque tenían una dependencia mutua entre los miembros sólida todavía. Si uno repasa el comercio hace 10, 15 años, había una dependencia mutua todavía muy sólida. Pero el efecto Asia de los últimos años ha generado hoy que lo que a veces se llama en la relación internacional los incentivos sistémicos se hayan reducido. Es decir, hoy para los 4 del bloque tampoco se les va la vida el Mercosur, ¿no? Es decir, ahora ahondaremos más seguramente, pero no se le va la vida en su proyecto si mañana efectivamente el bloque decide, mutuo acuerdo, empezar a diversificarse. O sea que esos factores también micro explican de por qué cuando se abría la puerta de este debate de un Mercosur más flexible, esta vez puede venir para quedarse. Quería preguntarles, por lo menos brevemente, vamos a no trancarnos acá, pero ¿cómo vieron el argumento que utiliza Uruguay para comunicar que empieza a conversar con terceros para negociar acuerdos fuera del bloque? Se basa, lo escuchábamos en las intervenciones, se basa en que la resolución 3200, la que establece que los socios deben avalar las negociaciones comerciales de los demás, no está en vigor. ¿Por qué? Dice Uruguay, porque nunca fue aprobada por los respectivos parlamentos de los países miembros. Eso se discute, esa es una biblioteca, hay otras. ¿Cómo lo examinan ustedes? Díganme quién arranca con este tema, no necesariamente doy yo la palabra, a ver. Yo creo... Bueno, a ver, Sandra. Sigue. Marisa, a ver, primero Marisa. A ver, creo que el término de flexibilización lo hemos utilizado durante muchos
al menos en los últimos años, tanto en la gestión del presidente Macri y ahora se vuelve a reiterar dentro del grupo. Creo que es un esquema que tiene que ser conversado, todavía no está conversado directamente entre los socios, más allá de que en Argentina lo que se sostiene en términos generales, más allá de la ideología política, es basarnos en el consenso, es avanzar en forma unificada por el daño que podría generar internamente el avanzar de manera unilateral o bilateral. Ahora, es claro, hasta ahora Uruguay lo que proponía era que hubiera un acuerdo que flexibilizara las condiciones para que los países pudieran salir a negociar con terceros. Pero como no hubo acuerdo, como esa flexibilización no se pactó, Uruguay dice, yo puedo ir por mi lado, porque la resolución 32/00 en realidad no está vigente. Sobre ese punto, ¿qué señalan? ¿Sandra? Bueno, no, a mí me parece que en el contenido Uruguay tiene razón. Deberíamos flexibilizar, si no podemos mantener una agenda que sea de interés común, deberíamos tener alguna flexibilización para que los países puedan hacer reformas. Pero en lo formal, a mí no me parece que ni que la decisión 32/00 haga falta, porque el artículo 1 del Tratado de Asunción determina que los países deben adoptar una política comercial común, y una unión aduanera implica necesariamente que las negociaciones con terceros sean hechas en conjunto. Así que sí, me parece que la flexibilización es deseable, dada la dificultad en el consenso. Creo que los países miembros tienen todas las condiciones de negociar de alguna manera un acuerdo en que permita que unos países salgan a la frente y otros vengan a juntarse en el futuro, pero formalmente hoy Uruguay no podría hacerlo por el artículo 1 del tratado. Ahí está. Tu tesis es que Uruguay no podría dar ese paso. Sí. ¿Los demás qué dicen? Nicolás, vengo a Uruguay primero y después voy a Paraguay. ¿Nicolás? Sí, bueno, esto tú decías, hay varias doctrinas sobre este tema, ¿no? Es decir, de la necesidad de la internalización de la decisión 32/00. Solo un tema importante, que de hecho, por lo menos aquí en Uruguay en estos días no se ha debatido tanto, de que la famosa 32/00 de la que se habla es parte de un paquete de medidas que venía de la 22/00. No fue una decisión aislada. Fue parte de un Mercosur que en aquellos tiempos, es decir, año 2000, los últimos dos números indican el año, quería relanzarse. Estamos hablando de un mundo que debatía ya la ronda de Doha, a abrirse el año siguiente. Era un mundo que en términos comerciales se relanzaba, o sea que es bueno poner en contexto. Y de larga un paquete de medidas, como bien decía Sandra, que en su momento llamaron la atención, porque si tenemos un tratado de Asunción que decía debemos caminar hacia un mercado común, bueno, no tenemos por qué recordarnos cada tantos años qué hacer para ir al mercado común. Bastaba con el artículo 1 y bueno, ese era el camino. Pero asimismo se vio la necesidad de generar eso. Y ahí hay dos factores, Emiliano. Efectivamente está la doctrina que dice, bueno, que de hecho hay la decisión 23, interesante, la inversa, la 23/00 establece, de hecho en el artículo 1, que dice, bueno, se da obligatoriedad de los Estados partes cuando sea necesario que deberán incorporar a los ordenamientos jurídicos nacionales las decisiones y resoluciones. O sea que da a entrever de que efectivamente las decisiones deberían ser internalizadas por el marco jurídico uruguayo. Y esto, de los países miembros, y hay un factor también importante, que la decisión 32/00 también podría, la doctrina de la internalización de la norma, tener cierto sentido, porque nada menos que varía lo que se llama en derecho el jus tractatum, ¿no? El jus tractatum, que es básicamente la posibilidad de los países a negociar. Es decir, la característica de un Estado es poder negociar con otros Estados. La decisión 32/00 limita esa negociación, o sea que no es una decisión menor en términos de país para, por lo menos, internalizarla en el marco jurídico. Es muy claro, el artículo 2 es contundente, ¿no? Dice, a partir del 30 de junio de 2001, los Estados partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de ALADI que no hayan sido negociados por el Mercosur.
Eso le está cambiando un Estado a la definición del Estado. Ojo, que ya lo cambiaba el artículo 1 de Asunción, si se quiere. Pero bueno, no es menor el revisar cuando se genera ese artículo, bueno, lo que llama el jus tractatum, vamos a decir, de la posibilidad de negociar. Esa es una foto. Y la segunda y muy breve. También está la otra lectura, que bueno, decimos, bueno, tenemos un artículo 1 del Tratado de Asunción, etcétera, pero hay otro, y perdón el latinazgo acá, pero en la lógica de cuando cambian las condiciones de un contrato, y el Mercosur en los últimos años ha sido mucho más excepción que la regla, ¿no? Entonces, desde otra visión, el principio también del cambio de las condiciones del contrato no lo hace exigible al mismo, también Uruguay tiene un punto de decir, señores, nosotros estamos pidiendo flexibilidad casi que por una formalidad, porque de verdad nunca la historia de nuestro país fue de los grandes portazos en términos de relaciones internacionales, sino más bien del pragmatismo, una visión dialogada, diplomática. Entonces sí le ponemos un marco de conversación diplomática, pero las condiciones ya no existen de aquel famoso y tan mentado artículo 1 como para hoy estar reclamando, y entonces este es el punto final. Es por eso que no parece leal, vamos a decir hoy en el bloque en términos generales, exigir el plano restrictivo de la normativa sin cumplir el plano positivo de la misma, que es el libre comercio. Restringimos, y ahí sí tratamos de hacer cumplir, 3200 en este caso, o artículo 1, pero cuando queremos decir, bueno, cuando nuestros socios, ¿qué hay de acceso a mercado? Hoy no existe casi incluso acceso a mercado, cuando sí debería existirlo en algunos y tantos productos que Uruguay le vende a sus socios. Pero en fin, este es un poco el marco también. Tú te estás refiriendo a medidas que han tomado países integrantes del Mercosur y que han alterado, digamos, la libre circulación, y que no se tomaron por consenso ni nada parecido, se tomaron unilateralmente. ¿A eso estás aludiendo? Así es, Emiliano. Entonces, por ejemplo, a veces hay un desbalance entre el pedido de cumplimiento. Por ejemplo, el tema de las licencias no automáticas de importación, por ejemplo, determinados impuestos, por ejemplo, bloqueo de ciertas importaciones. ¿A eso estás aludiendo? Exactamente. Bien. Exactamente. Enseguida retomamos esta mesa especial en el espacio de la entrevista central a cuatro voces. Una desde Paraguay, otra desde Brasil, otra desde Argentina y otra desde Uruguay, a propósito del momento que está viviendo el Mercosur. En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Uruguay comunicó en la cumbre de los Estados miembros del Mercosur que comenzará contactos con terceros países para negociar acuerdos comerciales por fuera del bloque. Para varios analistas, esta iniciativa dejó al Mercosur en una situación muy delicada. ¿Cómo es este momento? ¿Qué va a pasar con el bloque? De eso es que estamos conversando esta mañana en esta mesa especial con cuatro expertos, uno en cada país fundador del Mercosur. Concretamente, Nicolás Albertoni desde Uruguay, Marisa Bircher desde Argentina, Fernando Massi desde Paraguay y Sandra Polonia Ríos desde Brasil. Nos faltaba escuchar a Fernando con su visión a propósito del argumento de Uruguay, de que la resolución 32/00 en realidad no está vigente porque no fue internalizada por los países, no fue votada por los parlamentos. Sí, perdón, creo que se cortó la comunicación. Sí. Lo que estaba argumentando es que más allá de los conceptos jurídicos de la 3200 y del Tratado de Asunción, estaba diciendo de que el efecto asiático no es sentido mucho en Paraguay, y estamos asistiendo incluso en Paraguay en los últimos años de forma sorprendente, de que la mayor parte de nuestras exportaciones están volviendo a depender del Mercosur. Y esto es porque en el caso de las cadenas de commodities, sobre todo con Argentina, esto se ha reforzado, y prácticamente entre el 40 y 50% de nuestras exportaciones van al Mercosur. Nosotros somos también, Brasil también es uno de los principales importadores de otro commodity que es la carne paraguaya. Entonces, por un lado, es un poco lo que está pasando, una vuelta a la dependencia del Mercosur de commodities principalmente.
Y por otro lado, tenemos una situación histórica y geográfica que digamos, que no podemos cambiar, que es la mediterraneidad, en la cual incluso antes del Mercosur nuestra dependencia ha sido muy fuerte. Entonces, es un poco esas son un poco las diferencias que tenemos con respecto al Uruguay. Pero ¿y el argumento de Uruguay, el argumento jurídico? Y, bueno, no sé, el argumento jurídico puede ser válido, ¿no? Yo no voy mucho hacia el argumento jurídico. El hecho es de que si por ejemplo, un país como Uruguay hace negociaciones por fuera, y bueno, quizás un país como Paraguay, un país como Brasil y Argentina, no es que se pierdan muchas opciones dentro del mercado uruguayo porque es pequeño, pero ¿qué pasa si Brasil en forma se flexibiliza? El Brasil tiene acuerdos comerciales que empiezan a limitar o cerrar a un país pequeño en términos de su colocación de sus productos en ese mercado por efecto de esos acuerdos que lo hacen de forma bilateral un país grande como Brasil y Argentina. Ese para mí es un problema para los países pequeños, porque el Mercosur sigue siendo, por más de que somos muy orientados los países pequeños a los commodities, sin embargo el Mercosur sigue siendo, digamos, las economías grandes del Mercosur para los pequeños siguen siendo un mercado muy importante. Vamos a escuchar en el mundo. A ver, seguimos con los demás. Tengan los micrófonos abiertos, así ustedes mismos van interviniendo. Veía, por ejemplo, que Marisa hacía señas recién mientras hablaba su colega. Yo creo que me parece que acá podríamos pasarnos horas tratando de interpretar las bases fundamentales del Mercosur, qué podemos hacer desde lo formal y qué no, pero me parece que acá estamos frente a una gran crisis política interna entre 4 presidentes que tienen diferencias políticas y donde Argentina claramente está marcando un sesgo de cierre, no solamente desde el Mercosur, sino también desde nuestra propia economía. Nosotros volvimos a una política que es inaudita e inaceptable, que es cerrar las exportaciones de carne, entendiendo que eso puede ser un beneficio para el consumidor interno, una política, una medida que quizás ha funcionado hace 30 o 40 años, pero que es muy, muy dañina al día de hoy. Nosotros hoy desde la oposición tenemos una mirada totalmente divergente. Hemos formado parte de un Mercosur pujante desde el 2016 al 2019 con objetivos muy claros y que más allá de las diferencias o coincidencias políticas, entendíamos los 4 que la salida está fuera del Mercosur, que la oportunidad es el mundo y que el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un paso que debemos dar para generar confianza a terceros países. Yo entiendo la desesperación o la impotencia de Uruguay de decir necesitamos salir al mundo, basta de esta agenda interna politizada y de prioridades políticas y no comerciales, pero también es un gesto que va a tener mucha controversia internacional, que el Mercosur no logre ratificar un acuerdo que llevó 20 años y un país que sale a negociar bilateralmente. O sea, la realidad hoy, y con esto cierro un poco una mirada dura y que me atraviesa también, que me da pena como Argentina y pena como miembro del Mercosur, que no sepamos diferenciar la mirada política de la prioridad del sector privado. ¿Qué le interesa a nuestro sector? ¿Qué necesita? Y claramente los 4 países necesitamos salir al mundo. Y hoy la realidad que tiene el Mercosur es que tiene acuerdos con el 9% del PBI mundial, y que el acuerdo Mercosur-Unión Europea nos haría saltar al 30%. Sí. Y que recordemos eso, ¿no? Está pendiente. Los países superan el 70% del PIB mundial. En medio de esta discusión está pendiente la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, que no es una tarea menor. Sí, complicada ratificación de los 2 lados, ¿no? Totalmente. Yo, si me permiten, la semana pasada estuve en contacto con varios parlamentarios europeos. No hay intención de avanzar en el acuerdo. Y eso es grave también. Y eso requiere de un énfasis político al más alto nivel de los presidentes, y ahí también hacer una llamada de atención a los 4 presidentes de mostrarle a Europa un real interés de este acuerdo, en donde hay fuertes beneficios para el Mercosur, no tanto para la Unión Europea, porque es una oportunidad más importante para el Mercosur que para la Unión Europea que suceda este acuerdo. Nico, tú estabas levantando la mano recién.
Sí, yo estoy de acuerdo con la línea amarilla de que efectivamente pues, sería una lástima de que más allá de la crisis existente en el bloque todavía haya como cansancio. Yo creo que es natural de alguno de sus miembros decir, señores, hasta acá llegamos. Nosotros tratamos por las buenas, vamos a decir, y ahora ya llega un límite. Yo creo que, y también me alinea lo que decía Fernando, que más allá de lo jurídico, yo creo que esto se explica también por un cansancio político, repito, natural de la política pública, cuando uno trata en todos los escalones de concretar un paso y no se genera. Y bueno, y un país también no es que se sale de lo jurídico, sino más bien que ya pone una impronta más política, decisoria, decir, señores, realmente estamos convencidos del camino que nos planteamos del inicio y vamos hacia allá. Y otro factor, yo creo que también de por qué se genera ahora como este cansancio también de cuando es tan evidente de que el mundo está yendo hacia otro lado. Es decir, y acá no es que me afilio a veces a frases políticas del momento, sino más bien pero, en términos de evidencia. Estás repitiendo casi el discurso del presidente de la calle Pau ayer, ¿no? Sí, no, pero digo, de hecho lo digo hace un tiempo. El mundo va hacia allá, nosotros vamos hacia allá, ojalá podamos ir juntos, pero puntualizando, si no es juntos, Uruguay va igual, ¿no? Sos testigo, Emiliano, y lo tengo escrito ya hace algún tiempo, de que la evidencia lo que muestra, acá fundamento en que esto no es una frase política, sino desde el marco de la evidencia, de los 500 y tantos acuerdos que hay en el mundo, y lo he reiterado muchas veces esto, menos de un 10% son de integraciones profundas. Es decir, el resto, por una naturaleza también del tipo de acuerdos, son mecanismos flexibles de integración, que tiene sentido para países tan heterogéneos como los nuestros. Entonces, y acá está el punto, ¿qué es? Bueno, decir, cerramos todo y el Mercosur nos sirvió desde no, sirvió para un tiempo, pero yo creo que la narrativa de hoy es justamente de adaptarlo a los tiempos actuales. Es decir, señores, el Mercosur como instrumento es importante, pero sí debemos adaptarlo a los tiempos actuales. ¿Cómo? Y solidificando y sincerando la zona de libre comercio que ya podríamos ser. Algo imperfecta todavía también, pero que ya podríamos ser. O sea que yo creo que hasta en punto de la historia... Se mantiene el objetivo de una unión aduanera, pero la unión aduanera está recontraperforada. Se la menciona como imperfecta, sí, es una forma suave de calificarla, ¿no? O sea, la unión aduanera no ha existido, todavía no ha existido, es más, ha estado torpedeada todo el tiempo. Entonces, bueno, una de las tesis es, bajemos ese objetivo, vayamos a lo otro, a una zona de libre comercio, y una zona de libre comercio permitiría, por ejemplo, eso de las negociaciones con terceros, ¿no? Sí, bueno. Si puedo adelante. comentar. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. A mí me parece que fue un equívoco o una ambición demasiada la idea de que nuestros países, los 4, podríamos implementar una unión aduanera que es un modelo muy exigente en términos de gobernanza, en términos institucionales. Jamás nos aproximamos de la unión aduanera, de este modelo. Muy por el contrario, a cada año vamos creando más excepciones, regímenes especiales, etc. Así que por hoy, estamos con un 40% de las líneas arancelarias en excepción al Mercosur. Así que me parece que si estuviéramos yendo en dirección a la unión aduanera, bien, pero no lo estamos. Estamos yendo al contrario a la unión aduanera. Así que creo que sería deseable, de hecho, cambiar el modelo, concentrarnos en el libre comercio. Hay mucho que hacer ahí. El libre comercio sería un libre comercio, de hecho, creo que sería una credencial mucho más importante para el Mercosur do que una unión aduanera en que nadie acredita que esté de hecho implementada. Así que esto creo que en el mundo ideal habría llegado el momento de repensar el Mercosur. Sí. El tema es que estamos tan tensionados políticamente que no sé si es el momento para abrir esta caja de Pandora y quizás sería mejor que los países acordasen con una flexibilización para que en este momento Uruguay, si quiere empezar conversaciones con otros países, que lo haga
Si Brasil quiere bajar un 10% en el arancel, que lo haga. No es, Fernando, no me parece que sea una propuesta de nada drástica. Estamos hablando de una rebaja del arancel externo común medio en 10%, que es una cosa como si bajáramos de 14 puntos, de 14% el arancel para algo como 12.8, no es mucho, así que no es ambicioso y no va a pasar nada con la industria de los países del Mercosur por esta rebaja. Es más una señal de una dirección de apertura comercial. Así que mi propuesta sería, señores, vamos un poco bajar el tono, dejar que los países hagan algunos movimientos y buscar a la frente una negociación un poco más abrangente para cambiar el modelo y concentrarnos en algo que es impensable no tener, que es un área de libre comercio entre los cuatro recordemos países. Para los oyentes, por las dudas, la terminología. Área de libre comercio es una forma de integración que implica que entre los países miembros se suprime las barreras arancelarias y comerciales para la circulación de mercancías, ¿no? La unión aduanera es más que eso. Es un área de libre comercio que además tiene una tarifa exterior común. O sea, los Estados miembros establecen una política comercial común hacia afuera, hacia los Estados que no son miembros. Y te sumo una cosa, Emiliano, perdón. Y el Mercosur, recordemos que, de hecho, como le dice su nombre, quería ser un mercado común, que lo que implica otro más, que es libre circulación de factores. Todo lo que tú dijiste, más libre circulación de factores. Quiere decir que nosotros, mercosurianos a todos, podríamos trabajar en cualquier lugar y sería indistinto el mercado en el que trabajemos, digo, como un ejemplo, entre otras grandes cosas. Imagínate qué lejos estábamos, que en el 95 queríamos lograr eso. O sea, entonces, no somos ni siquiera una unión aduanera. Somos teóricamente una unión aduanera, pero perforada, imperfecta. Entonces, bueno, una de las posibilidades, dicen los expertos, la más prolija, la que daría más certezas, sería la de renegociar y empezar de cero, entre comillas. Es decir, bueno, no, unión aduanera no, vamos a establecer que esto es una zona de libre comercio. Lo que pasa es que eso es complejísimo, ¿no? Implica modificar el propio tratado fundacional y renegociar y redactar quién sabe cuántos documentos. Seguramente no es un proceso sencillo, rápido, por más que haya decisión política. La otra posibilidad es la que señalaba recién en su intervención anterior la colega brasileña, ¿no? Decía, bueno, acordemos la flexibilización, acordemos, por esos mecanismos que están previstos, las autorizaciones para que, por ejemplo, los países negocien con terceros, acordemos rebajas del arancel externo común, en fin. Pero tiene que haber acuerdos, o sea, tienen que negociarse y tiene que acordarse. Y entonces se flexibilizaría el Mercosur con formalidades de por medio. La tercera es la que aparentemente estaría ocurriendo, ¿no? Uruguay decidiendo por sí mismo que va a negociar afuera. ¿Cómo ven este paso que da Uruguay en ese sentido? Para empezar, ¿va a terminar ocurriendo eso? ¿Qué ven ustedes que va a pasar en estos días? Si me permitís. Sí, Fernando. De hecho, el Mercosur es, en los hechos, es una zona de libre comercio, no es una unión aduanera, en primer lugar. En segundo lugar, no hay ningún problema en la rebaja del arancel externo común. Y menos desde el punto de vista de Paraguay, como ya había dicho anteriormente. Tercero, sí, se pueden dar autorizaciones para flexibilización, pero miren lo que va a ocurrir. Si un país pequeño negocia con un país grande asiático o un país como Australia, la pregunta es, bueno, ¿y por qué yo no estoy negociando con los demás miembros del Mercosur cuyos mercados son mucho más grandes? Es lo que está pasando ahora con las negociaciones entre el Mercosur y Corea del Sur. Porque una de las razones por las cuales esas negociaciones están estancadas es porque la gente de Corea del Sur no está entendiendo por qué Argentina no es parte de esa negociación. Porque es un mercado muy grande. Es cierto, Brasil es un mercado mucho más grande, pero Corea del Sur no es más un país emergente, ya es una potencia como lo es China. Por lo tanto, muy bien, yo puedo negociar con un país pequeño o puedo negociar solo con un país más grande, pero me estoy perdiendo al otro país más grande también si no estoy negociando en el bloque.
Entonces hay que mirar un poco también la perspectiva de los países con los cuales a través de esta flexibilización se está negociando y qué es lo que ellos piensan con respecto al bloque. O sea, no es una cuestión muy sencilla, es un poco también la posición que ha adoptado en su momento la Unión Europea cuando Argentina empezó a debilitarse en esas negociaciones. Debilitarse no, digamos que empezó a echarse un poquito atrás porque tardaba mucho en la liberalización en ponernos de acuerdo en cuanto a la liberalización al cronograma de desgravación arancelaria. Y entonces estaba como frenando las negociaciones con la Unión Europea, y la Unión Europea insistía, en un momento determinado se dijo de que seguirían a 2 velocidades y que Argentina estaría un poco más atrasado en eso, y la Unión Europea dijo que no, en absoluto, de que si no se hace con el bloque, no se hace, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión también que hay que tener en cuenta, no simplemente decir, bueno, si vamos a hacer una unión aduanera o una zona de libre comercio, si vamos a flexibilizar, todo está muy bien, ¿verdad? Nosotros podemos replantearnos, pero vamos al realpolitik, ¿no? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se negocia con países y con mercados en donde queremos entrar, como países pequeños o como países grandes. A ver quién sigue. Nicolás, ¿cómo ves lo que, por ejemplo, lo que va a pasar ahora? Subrayar un poco antes un tema conceptual, Emiliano, lo que decía Fernando. Estoy de acuerdo en que la complejidad de pasar, llegado el caso, de una lógica más de unión aduanera o zona de libre comercio no es compleja en términos técnicos, porque de hecho no son escalones divergentes. Para ir a una unión aduanera uno tiene que pasar teóricamente por una zona de libre comercio, no es que es un camino u otro, o sea que en términos técnicos comerciales no sería ahí la complejidad. Donde está la complejidad es justamente en el acuerdo político para hacer eso, ¿no? Es decir, señores, sincerémonos y somos realmente una zona de libre comercio que, de nuevo, con imperfección, pero el Mercosur no estaría lejos de poder presentarse como una zona de libre comercio. Dicho eso, yo creo que adelante lo que puede verse, dado el gran marco de excepciones que hoy hay en el arancel externo común, que es como la esencia de una unión aduanera, por eso es que no la somos, Uruguay yo creo que estaría en condiciones con algún aliado, quizá mañana Brasil, en conversaciones un poco más internas, de alguno de estos acuerdos que están en marcha, poder generar cierta conversación bilateral. Si la contraparte acepta, de avanzar, porque nada menos vamos con Brasil juntos, yo creo que se pueden dar esas dinámicas en los próximos meses. ¿Tú estás pensando, por ejemplo, en China? Países. ¿Estás pensando en China? No necesariamente. Yo creo, me animo más a pensar en los países intermedios, como hablaba Fernando, ¿no? Corea del Sur. Es decir, yo creo que China ahí se abre otro panorama un poco más complejo y hasta, me animaría a decir un poquito más, no sé la palabra riesgoso, pero no sé si iniciar estos caminos de bilateralidad es necesariamente como primer paso China, ¿no? Sino más bien otros mercados intermedios con lo que la exposición y la vulnerabilidad no sea tan grande en términos comerciales. Pero sí, con estos pasos intermedios, yo creo que eso es lo que podemos empezar a ver en el horizonte cercano, ¿no? Es decir, nada más y nada menos que un Uruguay cumpliendo con su palabra, si se quiere, de esa decisión que hoy está en las palabras, mañana en la acción concreta de pasar, a conversaciones bilaterales con algunos países. Pero no te imaginás a Uruguay negociando solo. Te lo imaginás más bien negociando en alianza con Brasil. Porque se dan dinámicas, esto no es quizá porque Uruguay no lo quiera, me lo supongo, sino más bien es porque sabemos que a nivel internacional da lo que se dice Fernando, que se da una lógica de decir, yo negocio con usted, no está mal Uruguay, pero dejen claro con sus socios que no va a haber problema, dicen las contrapartes, ¿no? Porque estamos hablando nada menos que Brasil y Argentina, que en el peso total es importante. O sea que creo que al final del día, por una razón sistémica y geopolítica, le es muy difícil salir a los pequeños solos a negociar, porque sin haber sellado la conversación de Mercosur. Porque hay una razón geopolítica, no es intencional, sino más bien de decir que otro país, yo no quiero quedar mal con dos grandes de la región, que lo siguen siendo, más allá de cuestiones políticas y demás, ¿no? Sandra, ¿tú compartís ese diagnóstico, ese pronóstico, mejor dicho, de Nicolás? Sí, yo creo que es distinto el tema para los países pequeños y para un país como Brasil, pero de todas las maneras me parece que hay que darle a la contraparte con quien vamos a negociar un grado de certidumbre jurídica para que jurídica y política para que el otro lado esté confortable en negociar con nosotros.
Ahora, Perdón, discúlpame. Eso quiere decir que tiene que haber un acuerdo en torno a la flexibilización. Sí, a mí me parece. Tiene que haber un acuerdo, no que se larguen Uruguay solo o Uruguay y Brasil en conjunto por su cuenta a negociar con, por ejemplo, Corea del Sur. Tiene que haber, para la otra parte va a ser importante que exista dentro del Mercosur una formalización del permiso para eso. A mí me parece que sí. Es claro que si Brasil va junto con Uruguay a negociar con Corea del Sur, me parece que le da a Corea una posición un poco mejor, pero si Uruguay va solo es muy complicado, no me parece. Por otro lado, pero si va con Brasil, ¿tienen que tener el visto bueno de Argentina y Paraguay o pueden hacerlo solos, pueden hacerlo por su cuenta? Creo que puede intentarlo, pero no es el mejor camino y no creo que valga la pena a Argentina, por ejemplo, seguir bloqueando este proceso. Mejor que estén de acuerdo y que les den el visto bueno para que los países puedan hacerlo. Por otro lado, nosotros sabemos en Brasil que Japón, y yo acompañé este tema mucho tiempo, Japón quería negociar un acuerdo de libre comercio con Brasil. Jamás aceptó negociar con el Mercosur, justamente porque tenía la visión de que es muy complejo, que la cosa no va, y nos costaba a nosotros decir a los japoneses que no podríamos hacerlo en solo. Así que a mí no me parece que si Uruguay va mañana a bater a la puerta de Corea para empezar a negociar, que eso va a pasar bien. Creo que es necesario que los países acuerden con la flexibilización. Marisa, te escuchamos a ti, porque creo que se te está terminando el tiempo. ¿Qué imaginas que va a ocurrir? Yo levanto los puntos que mencionaba Fernando de qué pasa, cómo nos miran afuera. A mí me apena muchísimo también cómo nos están viendo afuera. Insisto en el diálogo con los europeos, todo esto es un gran beneficio para algunos, que no necesariamente es para nosotros cuatro. Entonces yo veo difícil que Uruguay y Brasil o Uruguay solo pueda avanzar en un acuerdo con terceros mercados si si hemos cerrado un acuerdo con la Unión Europea y todavía no está ratificado. A mí me cuesta entender la credibilidad que podemos dar a nivel internacional, la institucionalidad que podemos dar como bloque si salimos de manera bilateral. Eso igualmente, insisto, por un lado, pero también creo que... ¿Qué te imaginas que va a ocurrir? Porque Uruguay, por lo que planteó en esta semana, está decidido a avanzar. Como que la duda en todo caso es si avanza solo o avanza, por ejemplo, con Brasil. Y a su vez, si ocurre esto, quedaba recién planteada la pregunta si no deberían tener, si a los efectos de esas negociaciones no deberían tener la autorización, entre comillas, de los otros socios. Claramente, ¿no? Sí, primero porque eso el consenso es la regla básica de los cuatro países, nos guste o no nos guste, el diálogo y la negociación tienen que darse. Eso sería un gesto muy drástico salir a hablar solos, pero insisto en esta cuestión de que yo no sé lo que pueda hacer el presidente de Uruguay, sería como arriesgado de mi lado prever o imaginar el futuro. Lo que sí creo es que hoy el diálogo entre los presidentes es un diálogo tenso, de que hoy Argentina tiene una mirada que no es positiva respecto al bloque y que es entendible que Brasil, que desde que asumió, y eso yo soy testigo como secretaria de Comercio Exterior, Brasil desde el primer día que asumió el presidente Bolsonaro dijo queremos un Mercosur abierto, entendiendo también las dimensiones que tenemos, y un Brasil que es la 10ª economía del mundo, que son más de 200 millones de habitantes, y que claramente a los 3 países restantes nos conviene trabajar juntos, necesitamos trabajar juntos, porque en la escala de prioridades, si salimos solos, ya sabemos quién es la prioridad en el bloque. Entonces, necesitamos trabajar juntos. Antes de que te despidas, insisto con la pregunta, ¿ves al gobierno argentino dispuesto a facilitar, a terminar
cediendo y autorizando que Brasil o Uruguay salgan a negociar para afuera? No, creo que va a ser un beneficio. Yo creo que en la situación en la que está Argentina hoy, totalmente cerrada, y con una mirada ideológica respecto al Mercosur, y no comercial, y no estratégica, y no de promoción de inversiones, que es lo que necesitamos los 4 países, pero principalmente la Argentina, va a tomar como gran ventaja que Uruguay tome esta posición y que Brasil también lo haga para decir, no cumplieron con el principio fundamental del Mercosur. Nosotros hicimos el intento de dialogar y ellos ahora se manejan solos. O sea, hasta un beneficio político. Uh-huh. Por eso creo que estamos en una encrucijada compleja en la cual entiendo la situación de Brasil y de Uruguay, pero el impacto va a ser muy negativo y van a tratar de trasladarle toda esa responsabilidad a quienes están yendo solos. Uh-huh. Creo que Argentina, el gobierno actual de Argentina lo va a capitalizar a favor. Marisa Bircher, gracias entonces por tu participación. Te dejamos ingresar en tu próximo compromiso. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, un placer a todos mis compañeros del panel y muchas gracias por la invitación, Emiliano, muchas gracias. Enseguida completamos esta mesa. Vuelvo a Sandra Ríos en Brasil, antes de que tenga que dejar esta mesa. La consulta es, redondeando lo que charlábamos antes, ¿qué te imaginas que va a ocurrir en los próximos días? Paraguay, por ejemplo, está en la posición de que tiene que haber nuevas instancias de negociación, de que hay que evitar que se produzcan hechos consumados. Concretamente, plantea incluso la posibilidad de una cumbre que se desarrolle de manera presencial entre los presidentes a efectos de buscar un entendimiento. Entonces... Bueno, a mí me parece que, pasamos ahora a la presidencia pro tempore de Brasil. Claro, ¿qué va a hacer Brasil, por ejemplo, ante planteos como ese? Yo veo que, hay una cierta diferencia de posiciones entre los distintos ministerios en Brasil, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien lleva la negociación, a mí me parece que va a intentar un acuerdo, va a mantener el tema en la agenda y va a buscar manejar un acuerdo de flexibilización. Si fuera por el Ministerio de Economía, creo que la posición sería apoyar a Uruguay y seguir con la implementación de las decisiones que cada país quiera tomar. Pero a mí me parece que sí, bajo la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, la presidencia pro tempore de Brasil va a buscar un acuerdo de flexibilización para manejar la situación. A mí me parece que es la única posibilidad. Bueno, si Argentina sigue en la posición de bloqueo de cualquier solución posible, creo que vamos a una ruptura que, si bien políticamente puede ser incluso la intención del gobierno actual de Argentina, no va a quedar bien para el país. Así que si seguimos así, esto es el camino para la implosión de Mercosur. No me parece que la cuestión de imagen del Mercosur sea frente a la posibilidad de ruptura, sea la preocupación principal, porque Mercosur ya no tiene una buena imagen y es cada vez peor. La gente sabe lo que pasa a la interna y, por lo tanto, poco sirve intentar maquiar que seguimos con una unión aduanera que no existe y que las divergencias están muy claras. Así que insisto que la solución sería un acuerdo un poco más light, digamos, en que con la permisión para que los países sigan negociando. No creo ningún acuerdo va a ser cerrado en poco tiempo. Estas negociaciones llevan tiempo, por lo menos 2 años para concluir cualquier acuerdo con un país relevante. Perdón, 2 años para concluir un acuerdo con un país, con un tercero. Con un tercero, sí. Esto nada impide que empecemos a conversar.
bueno, y a la hora de cerrar el acuerdo, ahí vemos cuál es la situación. Eso es lo que tú te imaginas entonces, que Uruguay, por ejemplo, inicie efectivamente conversaciones con, no sé, Corea del Sur, China, Reino Unido, Canadá, son países que están ahí en listas que han circulado. Inicie conversaciones, mientras que dentro del Mercosur se procesa si se autoriza o no un acuerdo de ese tipo. Sí, a mí me parece, ya tenemos negociación con estos países, ya empezamos, ya tenemos intercambio de propuestas, etc. Así que podemos seguir, creo que Uruguay, si quiere, con Canadá, por ejemplo, podría seguir negociando y al mismo tiempo intentar llegar a una solución intrabloque que les dé un marco jurídico, digamos, para que puedan firmar el acuerdo. Sandra Ríos, economista, profesora en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro. Gracias por acompañarnos, gracias por integrar esta mesa esta mañana. Fue un gusto, muchas gracias por la invitación. Te dejamos entrar en tu próximo Zoom, ¿no? ¿Una cosa así? Ok, sí, gracias. Enseguida, continuamos. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, y vamos a completar entonces con quienes quedan en la mesa, Nicolás Albertoni y Fernando Massi. Fernando, ¿tu pronóstico coincide, por ejemplo, con este que le escuchábamos recién a Sandra? Bueno, sí, el pronóstico en el sentido de que se van a comenzar las negociaciones por parte de Uruguay y bueno, que el Brasil puede ir por la senda de la flexibilización, pero me parece muy importante que se acuerde esto que se llama flexibilización entre los 4 países. Como dije anteriormente, desde el punto de vista económico, al Paraguay no le conviene necesariamente, o sea, le conviene menos la flexibilización que lo contrario, que la negociación en bloque, ya por los argumentos económicos que ya he expresado con anterioridad. Entonces, por eso es el planteamiento también de Paraguay en el sentido de que esto se haga una cumbre o se trabaje en este tipo de acuerdo, porque probablemente si es que se aprueba finalmente la flexibilización, la posición de Paraguay siempre va a ser ir a negociar con un grande. Sea Argentina o sea Brasil, pero fundamentalmente el Brasil, con quien tenemos muchas más vinculaciones económicas. Cuando uno mira el Producto Interno Bruto, cuando uno mira el comercio exterior de Paraguay, el Brasil es el principal actor. Y con quien tenemos también cadenas no solamente agroindustriales, sino que también de industrias no agrícolas. Entonces, para nosotros el mercado brasileño es importante, y además el Paraguay ha introducido, ya hace varios años atrás, lo que se conoce como de tener en cuenta las asimetrías en cualquier negociación con terceros, en el sentido de darle un poco más de ventajas al país de menor desarrollo relativo, que en este caso es el nuestro. Entonces, yo creo que la cosa se tiene que hacer en forma más organizada, en forma acordada, de manera que no desordenada en forma bilateral, porque seguimos siendo, contrariamente a lo que dice Sandra, yo no creo tanto en el desprestigio total del Mercosur, ni mucho menos. Nosotros tenemos un activo muy importante dentro del Mercosur, y estamos en una situación difícil, por supuesto, pero no por eso tenemos que dejar de lado ese activo. Entonces, ¿sí? Como país pequeño, repito, cualquier tipo de negociación tendría que hacerse teniendo en cuenta los intereses de los países pequeños y de un país pequeño de menor desarrollo relativo como con el Paraguay. Nicolás, tu pronóstico para cerrar, tu pronóstico a propósito de cómo van a ocurrir las cosas ahora, en estas semanas. Sí, no, antes me genera la reflexión. Espero que lo de la salida de hoy
nos hace una señal del destino del bloque, quedamos los dos países pequeños acá para los últimos minutos. Pero Argentina y Brasil tenían otras urgencias. Sabíamos que las compañías tenían que retirarse unos minutos antes, así que no, es una broma. No, yo comparto con Fernando de que obviamente hay variables políticas muy de corto plazo ahora que hacen incentivos de los países a generar diferentes movimientos. Pero para que esto se solidifique, es decir, algo de acuerdo se va a necesitar para esta flexibilidad, que puede ser una flexibilidad momentánea, en algo decían hoy las compañeras también, de que puede ser un poco en el contexto de la crisis. Bueno, dado que estamos en un contexto de crisis, se habilitaría a algunos países pequeños a, por ejemplo, negociar en términos no necesariamente de bienes. Hoy recordemos que los acuerdos plurilaterales que hay en el mundo, de consensos limitados, vamos a decir, fuera de la OMC, para decirlo en fácil, hablan mucho más que de comercio de bienes. Se puede negociar en términos de servicios, se puede avanzar en términos de inversiones, y Uruguay ahí puede, y por qué no Paraguay, ir mejorando su músculo negociador para después sí pasar a bienes. O sea que en términos de crisis se podría esa flexibilidad casi que acordada, o en términos de un silencio un poco activo de los países, pero si no, y acá está el punto central, está igual lo que dice Fernando, y yo insistía creo hoy más temprano, hay una variable sistémica geopolítica que hace muy difícil que mañana, porque sí, alguno de los países salga a negociar solo. Es decir, y repito, esto no es de un tema de político, es más bien que al final del día la teoría también juega en estas cosas, de que mañana negociar con un país grande, y le va a preguntar si va solo Paraguay o Uruguay, ¿qué piensan los otros dos? Porque yo quiero tener una visión clara de lo que piensan sus socios, ¿no? Y la claridad puede ser, miren, no, me habilitaron para negociar en este contexto de crisis determinado grupo de bienes, determinados temas, pero hasta que eso no se dé, lamentablemente, lo digo porque yo también quiero y deseo un Mercosur más flexible y dinámico, vamos a seguir en el plano de estas cuestiones más de intenciones, naturalmente, ¿no? Sí. Obviamente Uruguay se plantea, y en esta última cosa, Emiliano, perdón que lo reitero, es una decisión concreta, y Uruguay algo seguramente va a poner sobre la mesa, porque lo que dijo el otro día no creo que quede solo en los titulares, sino va a haber una acción concreta, seguramente, de querer negociar y avanzar en conversaciones, pero veremos después cómo cuaja, vamos a decir, hacia el otro lado cuando hay una contraparte que tiene el poder de decidir si avanzar o no en una asociación bilateral. Entonces, parece claro que, por lo menos para el momento en que llegue la etapa de cierre de esos contactos, de eventual fructificación de las negociaciones, va a ser conveniente que el país que se haya alargado por su cuenta, o los países que se hayan alargado por su cuenta, tengan el aval de los demás, ¿no? Eso surge de esta charla de esta mañana como un factor importante, ¿no? Como algo importante para las contrapartes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, Nico? Así es, yo creo que naturalmente se da esa dinámica. Bueno, pero estamos hablando de países importantes. Ahí está. Pero en cuanto a salir, en cuanto a emprender los contactos, no sé, en un futuro cercano, ¿tú ves a Uruguay yendo solo, efectivamente, o lo ves yendo en tándem con Brasil? Bueno, a jugar por lo que dijo el gobierno, yo lo veo primero iniciando conversaciones, obviamente, naturalmente con Brasil, que se ha mostrado afín a esto, porque Uruguay yo creo que ha pasado por diferentes etapas. Recordemos que esto parte de una propuesta intermedia que tenía diferentes escalas, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que fue una sorpresa para el lado uruguayo que a tapa cerrada uno de los socios dijo, no aceptamos nada, cuando en realidad yo creo que una propuesta de diferentes niveles. Entonces, Brasil sí se ha mostrado afín a esta postura. Yo creo que un primer teléfono sería Itamaraty, mire, vamos a iniciar conversaciones con otro país, quiere sumarse o no, para tener obviamente otra postura. Y de no ser así, yo me imagino sí efectivamente un Uruguay iniciando, si Itamaraty dice, mire, no, siga solo usted, e iniciando sí conversaciones Uruguay, repito, y no necesariamente en bienes. Hoy el mundo del comercio trasciende los bienes. Entonces, yo creo que ahí hay un plano que no habría triangulaciones. De hecho, ahí, Fernando, sabemos de básicamente triangulaciones comerciales y más, un mundo más de los intangibles, de salir a conversar, generar músculo negociador, y cuando uno pasa los bienes, ahí sí, naturalmente, porque seguimos siendo con ciertos compromisos, vamos a tener que levantar no solo un teléfono, sino 3 teléfonos para decir, señores, estoy concretando un acuerdo con tal o cual país.
Culmino con los agradecimientos entonces ahora en el final para Fernando Massi, máster en Política y Economía Internacional, miembro investigador en el Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya. Fernando, un placer haber contado contigo esta mañana y por supuesto también el agradecimiento a Nicolás Albertoni, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la University of Southern California, docente e investigador acá en la Universidad Católica. Con ustedes dos y supongo que también con Marisa, con Sandra, volveremos a conversar en las próximas semanas, en los próximos meses. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias por la invitación y que estén bien. Hasta la próxima. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias.